Santiago, el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1, en una nueva serie titulada Una fe práctica de este escritor que era el medio hermano de Jesús y llegó a ser también un líder de la iglesia, la iglesia de Jerusalén. Llegó a ser el líder, uno de los líderes principales en la iglesia. Y les decía hace varias semanas atrás que le llamaban el de rodillas de camello, porque era un hombre que oraba mucho. Y muchos piensan que él y Pablo estaban en contradicción, porque el uno decía: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y el otro decía: enséñame tu fe por tus obras. Entonces pensaban que los dos estaban en conflicto o que se estaban contradiciendo. Pero no, sino que estaban hablando de lo mismo y aplicándolo, ¿verdad? De manera diferente. Pablo estaba hablando de salvación y Santiago estaba hablando de vida después de salvación. De vida después de salvación. ¿Me explico? Entonces, bueno, ese es un concepto teológico, no lo vamos a discutir ahora, pero les da la idea, y lo que quiero enfatizar es que Santiago era un hombre práctico, era un hombre serio en cuanto a la vida cristiana. So él no andaba como dijiste, Joel, hoy en la mañana, no tenía pelos debajo de la lengua. ¿Cómo es? Pelo debajo de la lengua, ¿verdad? Santiago era el: come on, don't tell me about your faith, let me see it. Déjame ver esa fe que tú dices que tú tienes. Entonces en este día estamos en ese libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 en adelante, y vamos a aprovechar aquí el tiempo. Dios bendiga su palabra. Todos sabemos que hay cosas rutinarias en nuestro diario vivir, cosas que en la vida diaria que si no las hacemos nos pueden perjudicar. Vamos a tener que atendernos a las consecuencias, que si no hacemos estas cosas van a haber consecuencias. Déjeme explicarle. Por ejemplo, si alguien te dice: amárrate los zapatos porque traes, decimos en mi país, los cordones, o no sé qué le dicen ustedes, las cintas, o como le digan en los diferentes países, ¿verdad? Falsetas. ¿Qué más? Pasadores, a juguetas, o juguetas, ¿cómo es? La palabra correcta es la de Nicaragua: cordones. Cintas es para esas técnicas de música, brother. ¿Qué te pasa? Y te dicen: amárrate los cordones o las cintas, ¿verdad? Y si no lo haces, te puedes caer. ¿A alguien le ha pasado eso? Que te has tropezado porque no te has amarrado, la verdad, los zapatos o las cintas. Otros de ustedes entienden esto porque andas en tu carro y no le pones gasolina y lo dejas hasta casi a un puntito de gasolina, right? Y dices: yo conozco mi carro, ¿verdad? Pero si no le pones gasolina, te quedas en el freeway, right? Entendemos la consecuencia de eso, ¿verdad? Otros dicen: bueno, dejan los biles a un lado, lo voy a pagar después, ¿verdad? Y sabes que si no pagas tus biles, te cortan el cable. Y después no vas a poder ver tus novelas, tus shows, ¿no? Ok. Y aquí está otra que es muy interesante, ¿verdad? Si no chequeas si hay papel higiénico en el baño antes de entrar, vas a comenzar a gritar:
ayúdenme. Ay. Yo he caído en algunos de estos descuidos, ¿verdad? Como algunos de ustedes han hecho lo mismo, ¿no es cierto? Pero vamos a profundizar un poquito y les quiero decir también que hay algo más que todos nosotros posiblemente hemos hecho, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han violado las leyes del tránsito? Déjeme ser más específico, ¿right? ¿Cuántos de ustedes le han dado un ticket? Ok, Leo, yo sabía que tú eras uno de ellos, ¿right? Pero aún más específicos, ¿cuántos de ustedes les han dado un ticket por usar el celular? Ahora, el tema de esta mañana es acerca de la obediencia a la palabra de Dios. O sea, que es muy posible que en este lugar esta mañana estemos algunos que estamos en desobediencia a Dios, a su palabra, sin temer a las consecuencias. Sin temer a las, you don't even care. You're not afraid of disobeying God's word. Hay una tensión, podemos decir una tensión humana. There's human tension going on between God and man. Hay una tensión entre el hombre y Dios. ¿Y cuál es esa tensión que ha existido desde el principio? Esa tensión, yo quiero decirles que es la tensión de a quién vamos a obedecer. Who are you going to obey? Are you going to obey God or are you going to just do your thing? ¿A quién vamos a obedecer? Desde el Edén eso ha venido, ¿no es cierto? Ahora, yo les confieso que yo no he sido, Dios me llama a amar a mi esposa, Dios me llama a tratarla de lo mejor, pero yo les confieso que no he sido mi mejor con mi esposa. Muchas veces, en muchas ocasiones, he fallado en esa área y no he sido obediente al mandato de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y antes que las mujeres se vayan para arriba, yeah, pastor, tell them, dile, right? Maybe algunas de ustedes mujeres, en verdaderamente, la Biblia les llama a respetar a su marido, pero no lo están haciendo, ¿verdad? No, you don't really understand, no entiende realmente lo que es respetar a tu marido, ¿verdad? Y lo demuestras, no sé, con palabras, con actitudes, con rechazo, ¿verdad? Con castigo, quién sabe, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Aún más sinceramente podemos hablar de Facebook. Y ustedes saben el famoso botoncito que dice like. So, varones, muchas veces mujeres envían una foto o que son provocantes, vestidas de cierta manera, y tú vienes y pones like. Y eres casado. You're married and you're liking other women? No. Eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Right? Y viceversa podría ser. Right? No tenemos negocio, obviamente, que nos guste. Soy casado, hay una lealtad, ¿verdad? Y después ponemos el teléfono con candado, right? We lock up the phone so that, we don't see. Esta práctica no es sobre el matrimonio. But, de nuevo, hay áreas específicas en nuestra vida que tenemos que poner en orden y traerlas sujetas a la palabra de Dios. Hay algunos de ustedes aquí que tienen cierta madurez. Vamos a hablar de eso un poquito. Y entienden el valor de la obediencia. Entienden el valor de la obediencia. Y hermanos, yo les admiro, ¿verdad? Y son aquellos que, como el apóstol Pablo, dicen: lo que no quiero hacer, lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Esa es madurez.
Cuando te preocupa que lo que, ¿verdad?, quieres hacer, terminas no haciéndolo y estás preocupado, eso es madurez, ¿verdad? O cuando dices, lo que no quiero hacer, termino haciendo, eso es madurez, porque estás preocupado, porque no te gusta. Ese era Pablo en Romanos 7. That was his big tension. It's like, hay algo dentro de mí que, me pelea todo el tiempo y me hace, darme, ¿verdad? Y al final de esa expresión, en Romanos 7, hay una expresión que dice, miserable de mí, dice Pablo. O sea, que por su expresión era aparente que a él no le gustaba no hacer lo que tenía que hacer. Right? ¿Correcto? So think about that. El problema no era con su corazón, sino con su voluntad. ¿Entienden esa diferencia? ¿Verdad? Es la voluntad, es la que tiene que decidir, ¿verdad? Y es donde fallamos en la voluntad. El corazón está bien, pero la voluntad tenemos que sujetar esa voluntad, ¿verdad? Él encontró una respuesta bíblica que fue más fuerte que su desobediencia y le liberó. Y él lo dice ahí al final del capítulo. Gracias sea a Dios por el Espíritu, la vida en el Espíritu, que nos da la libertad de poder ser obedientes a lo que debería de hacer. Ahora, hay otros aquí en este grupo, ¿verdad? No solamente hay los que dicen, sí, pastor, estoy contigo, I'm with you, pastor. You know, man, what a struggle. But let me tell you, déjame decirte, es una lucha, pero estoy contigo porque yo no quiero ser así. Y siempre estoy luchando y amo al Señor, amo a mi Cristo. Y no quiero hacer lo que termino haciendo. Pero hay otros que son nuevos y están aprendiendo los primeros pasos de la relación de la Biblia a su crecimiento espiritual. Escúchame tú, Jennifer. I thought about you this morning. Pensé en ti esta mañana que aceptaste al Señor conmigo. Qué bendición, ¿verdad? Pero tú eres parte de un grupito aquí, varios que en las últimas semanas han aceptado a Cristo en su corazón. Hermanita Díaz, igual, ¿verdad? Aquí enfrente, que has aceptado a Cristo recientemente, ¿verdad? Y estas personas están aprendiendo apenas. Y tenemos que enseñarles que hay una relación entre la Biblia y su crecimiento espiritual. ¿Entiende? Que hay una proporción de crecimiento relacionado a el intake, el recibimiento de la palabra les va a dar crecimiento espiritual. ¿Sí? Y eso es importantísimo saberlo, ¿verdad? Entonces están esos y tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Hay otros aquí, aparte de estos dos, que son favorables a la palabra, pero no hay asimilación de la palabra, y si la hay, no la han aplicado y no están cambiando. Sí vienen a la iglesia, sí les gusta, favorable, ¿no? Pero no hay cambio en sus vidas, no hay transformación de carácter, no hay hábitos nuevos, no hay pasión por las cosas de Dios. Eres cristiano y hasta ahí. Hay otros así. Creo que todos tenemos que escuchar lo que el apóstol Santiago dice aquí en la palabra, ¿verdad? Y te digo esta cosa, la obediencia a la Biblia y últimamente a su autor, que es Dios, garantiza, escucha, tu estabilidad emocional y mental. Si tú te metes a este libro y tú lo haces parte de tu vida, te va a estabilizar emocionalmente y te va a estabilizar mentalmente. Le da propósito a tu vida y una causa mayor para vivir. The Bible will make a difference in your life. It will. Veamos lo que dice Santiago, ¿verdad? Porque Santiago en el versículo 19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Tengan presente, mi versión, la Reina Valera lo dice diferente. Sabiendo esto, dice la Reina Valera. Sabiendo esto, ¿verdad? La Internacional dice, tengan presente esto. Tú sabes, cuando tienes algo presente, tengo presente que, que después de la iglesia hoy, vamos a ir a dejarle una comidita a Susana. Lo tengo presente. Es parte de mi
conocimiento esta mañana, que es lo que vamos a hacer. ¿Me entiende? Santiago dice, más queridos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Y para qué? Y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Comienza él aquí, ¿verdad? A hablarnos. Ahora escúcheme, antes de seguir desarrollando esa porción ahí con ese versículo, ¿verdad? Yo comencé hablando la primera parte de esta serie de mensajes diciéndoles en el capítulo 1 que los cristianos vamos a tener pruebas y que deberíamos tener pruebas, deberíamos de recibir las pruebas, porque si no hay pruebas no hay crecimiento. ¿Se recuerdan? Es lo que dice Santiago, que cuando perseveramos, cuando tenemos pruebas, aprendemos a perseverar. Y cuando aprendemos a perseverar, trae fruto de madurez, de crecimiento espiritual. No puedes brincarte de aquí, ¿verdad? De tu vida cristiana, aquí a un lugar que vas a crecer de madurez si no pasas por las pruebas. ¿Entendemos eso? Si andas buscando comodidades and you're not going to have any trials, any testing to make you grow, you're in the wrong place. Estás en el lugar equivocado. Vamos a tener pruebas, porque si no, no crecemos. ¿Sí? Ahora, también Pastor Marco les comunicó la semana pasada, ¿verdad? Que dice la Biblia que también no solamente vamos a tener pruebas, hermana Yolanda, pero vamos a tener tentaciones. Tentaciones. Diga conmigo tentaciones. ¿Tentaciones a qué? Si la prueba es para ver si te vas a dar, ¿verdad? Y vas a desobedecer ese proceso de crecimiento que Dios te quiere dar, ¿verdad? La tentación moral es otra cosa diferente. Es para separarte de Dios, de comunión con Dios. Porque si estás en pecado, no puedes tener comunión con Dios, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. El diablo te quiere hacer caer en tentación moral para entonces separarte de la fuerza de tu vida, que es el poder del Espíritu Santo. Y lo que él busca entonces es apagar la fuerza del Espíritu en tu vida, que solamente viene a través de la obediencia a la palabra de Dios. Así es como trabaja el asunto. No hay secreto. It's not complicated. Obey. Simply obey what God says in His Word. And let the Holy Spirit empower you to do it. Pero aquí está la cosa. El hermano Santiago nos está diciendo: hey, cristianos. Man, ¿sabes qué? ¿Quieres tener mejor capacidad para sobrellevar esas pruebas y mejor capacidad para superar esas tentaciones sexuales? Santiago dice: si estás en la palabra de Dios y la estás obedeciendo y estás haciendo lo que la palabra de Dios te dice, vas a tener una mejor capacidad y una mejor manera de tratar con tus pruebas y tus tentaciones. Por eso comienza diciendo: todos sean prontos ¿para qué? Escuchar. Para escuchar. Y tardos ¿para qué? Para hablar. ¿Verdad? Pero antes de eso dice: prontos para escuchar. Déjenme lo que dice el versículo. Tengan presente esto: todos están listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. El problema es que muchos quieren hablar. Mucha gente tiene ahora, quieren hablar, quieren poner sus cosas en Facebook, quieren poner todo allá afuera. You want to throw it out. Let the world know what I think and what I feel, and you just put it out there. Lo pones allá afuera, ¿verdad? Y la palabra, y entra el enojo.
¿right? Y nos empieza a encontrar el enojo. Man, estamos enojados y empezamos a hablar lo que no deberíamos de hablar. Y destruimos relaciones, destruimos iglesias, destruimos, cosas familiares, porque empezamos a hablar en vez de primeramente escuchar. Y el tema de esta mañana es esto. Santiago nos quiere decir que tenemos que ser hacedores de la palabra. Escúcheme una vez más, hacedores de la palabra. We got to be doers. Don't just talk. Hacedores de la palabra. Y los hacedores de la palabra hacen. Parecería I don't know si es gramática español correcta, pero estoy diciendo hacedores de la palabra. Dice que eres hacedor de la palabra, vas a hacer. Vas a cuidarte de callarte la boca y escuchar primero y controlar tus emociones y querer agradar a Dios con la justicia, dice Santiago. El primer punto para ser hacedores de la palabra es escuchar más, callar y escuchar, dice Santiago. Prontos para oír, ¿verdad? No escuchamos a otros, ese es nuestro problema. Salimos peleados, la ira nos domina, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto no obra la rectitud de Dios. Hay que ser prontos para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y escuchar lo que debemos escuchar de parte de Dios primero, y después de aquellas voces que vienen a nosotros, como ahorita yo estoy siendo una voz para usted, right? Estás escuchando, no a José, sino estoy tratando de comunicarte lo que esta gente necesitaba hacer. Primero era ser prontos para oír la palabra de Dios. Segundo, dice el versículo 21, leámoslo, dice: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Síganme ahí, para que puedan recibir, ¿con qué? Con humildad, ¿qué cosa? La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Para salvarles la vida. Una cosa es salvar tu alma, otra cosa es salvar tu vida. ¿Entendiste? Gloria. Salvar tu alma es una cosa, pero salvar tu vida, para que tu vida sea una vida funcional, una vida saludable, una vida plena, llena, con balance, con equilibrio, ¿verdad? Es por medio de la palabra de Dios. Y ahí está diciendo que esa palabra la recibiste y que esa palabra tiene que ser asimilada, plantada, fue sembrada, tomar raíces, en otras palabras. Tomar raíces. Deja que tome raíz en ti la palabra, ¿verdad? No solamente escuchas, pero dejas que entre y recibirla con humildad, la palabra sembrada de Dios. Y entonces vamos al versículo 22, ¿verdad? Si estás escuchando y dejas que la palabra entre a ti y la dejas que baje y te llene la palabra, como dice también en Colosenses, que seamos completamente llenos de la palabra. Recuerdo el versículo así: let the word of God dwell in you richly. Deja que la palabra de Dios more en ti ricamente. Ricamente. Que more en ti ricamente. El 22 entonces dice: si ya la palabra de verdad está morando en ti ricamente, está implantada en ti, entonces el 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Vieron eso? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. La Internacional dice aquí: llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica.
So, no es nomás escucharla, pero llevarla a la práctica. Ese es Santiago. Por eso él continuamente está diciendo: enséñame tu fe por tus obras. Enséñame, show me who you really are by your acts and your deeds. Tus hechos y tus actitudes y todo. Ahora, no estoy diciendo que vamos a ser perfectos. Estoy hablando que hay un corazón que está apuntado en cierta dirección. Hay una vida que está caminando en cierto rumbo. Y en ese rumbo camina, y en ese rumbo encuentra tropiezos, pero no se detiene. Sigue y sigue y sigue, basado en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso David se dijo que tenía un corazón perfecto para Dios, no porque no pecó, sino porque no se quedó en el hoyo. Salmo 51, confesó su pecado y le pidió a Dios que regresara el gozo de su salvación. Y después dijo: para que así yo pueda ir y predicarle a los pecadores la palabra. You see? No es que no vamos a tropezar, Pedro. Es que cuando tropezamos no nos detenemos, sino que vamos a seguir adelante en obediencia. Vamos a pedir perdón y vamos a seguir adelante en obediencia a la palabra de Dios. No seamos oidores, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Y Pablo entonces llega al 23 y dice: mírelo, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un ¿qué? En un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Si la palabra espejo aquí, en ese tiempo, la gente de ese tiempo, el espejo que usaban no era el espejo que estamos acostumbrados, como el que tenemos el día de hoy. Era un pedazo de metal que apenas veías tu rostro. No estaba desarrollado todavía el vidrio, el espejo, ¿me entiendes? Apenas veías tu rostro ¿verdad? Y dice, pero lo que está diciendo es: aunque apenas veías tu rostro, así lo veías, bueno, ya que veías, lo ponías a un lado y se te olvidaba lo que el espejo te estaba diciendo. Ahora, siguiendo con la analogía del espejo, creo que Santiago usa esta palabra de espejo en el griego porque compara entonces la palabra de Dios a un espejo. Pero en contraste al espejo natural de ese tiempo, que apenas te podías ver, el espejo de la palabra de Dios, cuando tú vienes a la palabra de Dios, es un espejo potente, es un espejo transparente, es un espejo que va a reflejar exactamente cómo estás viviendo, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo. Todo te va a decir la palabra de Dios exactamente lo que tú eres. Me explico. Aquí tengo un espejo, y este espejo, de nuevo es para verte, pero lo que no saben de este espejo es que este espejo es 5 veces más fuerte. Wow, yo no sabía que tenía este pelo en la nariz saliendo de ahí. Ahí tengo una espinilla negra. Got a black. No siga viendo, ¿eh? Este es especial. Mi esposa lo tiene en la casa. Ahí, sí. En el cuarto donde nos lavamos la mano. Ahí está para verse. Pero agarremos la idea. Este espejo te magnifica 5 veces más para que puedas ver las imperfecciones que tienes. ¿Y qué hacemos nosotros? La palabra es mucho mayor y fuerte más que este espejo y nos dice las imperfecciones que tenemos, pero somos como dice Santiago. Te vas y se te olvida lo que la palabra de Dios te dijo que tienes. You're not really taking it to heart to change. You excuse it. You just go ahead and do your thing all over again. Mismo carácter, misma manera de hablar, mismas actitudes, mismas acciones. Dice, pastor, ¿cómo sabe? Porque yo lo hago también. Pero no puede ser así. No podemos ser así.
Right? Una vez que lees la palabra y te habla, tienes que obedecer lo que la palabra te dice. Y tienes que hacer obediente a la palabra de Dios. Francis Chan, un predicador, pastor, dice que el diablo se ríe de iglesias llenas de gente que escuchan, pero salen de ahí y no hacen. Y es tan cierto. Iglesias llenas, man, miles de personas y salen de ahí. Wow, that was a good service. Qué lindo servicio, qué linda música, qué lindo drama, qué lindo esto, qué lindo lo otro. Y se salen de ahí simplemente a vivir la vida como entraron. Pero Chan dice, y está citando Juan 8, 43 y 44, y lo llama un engaño personal porque el diablo es el engañador, el diablo es el mentiroso, el diablo no se quiere engañar. Según Juan, no entienden mi modo de hablar porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Ay? Desde el principio ha sido un ¿qué? Asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. So tú sigues con la misma manera de ser, estás haciéndote cómplice del diablo. Déjeme meterme un poquito más al agua. A algunos les gusta la música en la iglesia, les gusta el local, lo cómodo, la proximidad de la iglesia, el programa de niños, de jóvenes, etcétera. ¿Verdad? Aún les gusta el predicador, les cae bien, pero no hacen lo que él comunica en la palabra. ¿Cómo sabe, pastor? Sus vidas hablan. Las metas que se trazan, la compañía que guardan, los valores que escogen, los hábitos que les dominan, el fruto que producen. Por eso sabemos que no están viviendo la palabra. Conozco gente que gana mucho dinero y van a la iglesia el domingo, man. You know? Pero después en el lunes y el martes y el miércoles, they're not doing anything for the kingdom of God. No están haciendo nada para el reino de Dios. I'm sorry, si no te gusta esto, pero esa es la verdad. You know? Tenemos que estar haciendo algo para el reino de Dios. Aún ser padre o ser madre, no lo estoy haciendo para mirarme bien. Estoy invirtiendo tiempo en mis hijos. Si soy padre, estoy enseñándolos, educándolos, y estoy también enseñándoles el temor a Dios, no para mi bienestar, para que me hagan quedar bien con los demás. Lo estoy haciendo porque quiero que el reino de Dios, Jesús, rija en sus corazones y en sus vidas. ¿Y saben qué, hermano? Lo que estoy orando por mis hijas ahora. You know what I'm praying for my daughters now? No estoy orando, Señor, guárdalas de esto, guárdalas de lo otro, cuídamelas, Señor. No estoy orando, Señor, fortalécelas en fe. Fortalécelas en fe. Con la muerte de Susana nos dimos cuenta una vez más que la muerte llega, el dolor viene. ¿Ok? No ores que Dios te proteja de la muerte o de la muerte de tus seres queridos. Ora que Dios te prepare para el día de esa muerte de alguien o ese dolor de alguien que va a venir, porque va a venir. ¿Me entiendes? Y cuando estamos bien centrados en la palabra, entonces podemos así superar, mejorar, pasar por ese dolor. Yo entiendo ahora que como los cristianos en el Middle East, en esos lugares, ellos no oran por, Señor, guárdame de un choque, guárdame de esto. Ellos oran, Señor, fortaléceme. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a las bombas, están acostumbrados a las dificultades, right? So ellos quieren aprender, Señor, cuando pase una tragedia, prepárame en fe. You see? Espero que eso tenga sentido para ti. Tiene mucho sentido para mí. The greatest thing you can do for your kids is pray for their faith. And get them ready in faith. You know, es lo mejor que puedes hacer para ellos. You know, es enseñarles a vivir la vida de fe. Cristo dijo en Mateo 7, 21 al 23. Creo que lo tenemos también aquí
Miren esto me llama la atención mucho. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, miren, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré, este es Jesús hablando. Este ya no es Santiago, ya no es Pablo, ni Pedro, ni Juan. Es Jesús diciendo, les va a decir, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Can you imagine that? Es lo que Jesús va a decir a algunos que van a estar dentro de la iglesia. Han hasta profetizado, dice. Pero en ese día dice, no los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de la palabra de Dios. El 25 dice, sustituimos actividad, estamos activos, ocupación, estamos ocupados por carácter. Si lo más importante que puede pasar para tu vida después de la salvación es tu cambio de carácter, tu carácter interno, tu manera de ser, ¿me entiendes? Lo que hay en tu alma, lo que hay en tu pensamiento, ¿verdad? Que eventualmente se te sale en el cuerpo, en lo físico, en la relación con gente. Tienes que cambiarlo de adentro, dejarlo transformar por el Espíritu Santo, un cambio interno, ¿me entiendes? Eso es lo que tiene que pasar con la palabra de Dios cuando le empiezas a dejar que te llene. Y el 25 habla de la ley de la libertad. Dice la palabra, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera como en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, ¿qué dice? Recibirá bendición ¿al qué? Al practicarla. Ajá. ¿Sí? Mientras sigas pensando que you know everything, que lo sabes todo. Sí, la obediencia es hermana de la humildad. Diga conmigo, la obediencia es la hermana de la humildad. Si no hay humildad, no vas a obedecer la palabra. Tú estás correcto, tú piensas que ya lo sabes todo, nadie te puede decir nada. You're it, you know it, but man, leave me alone. I know what to do. Well then, guess what? You're going to have a great fall. Vas a caer fuerte. Miren esto, vamos a ir a concluir aquí, a cerrar. Esto te dice, lo que llamamos la ilustración de la mano, ahí está la Biblia. Y te dice esto, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que hacer con la Biblia. Sígueme. Hay algunos que solo escuchan la Biblia. Otros dicen, no voy a hacer más que eso porque quiero crecer. Empiezan a leer la Biblia, agarran un hábito de lectura, y no todos los días empiezan a leer su Biblia. Pero no solamente leerla, otros dicen, no, yo voy a memorizarla. Les gusta un versículo, se memorizan, ¿verdad? El primero que memorizan es Juan 3:16, sobre su salvación. Eso es bueno, ¿right? Pero déjame explicarte, estas 3 cosas no te traen crecimiento. Estas 3 cosas, eso se te olvida. Todo esto, memorizar no se te olvida, pero si no haces el siguiente paso con lo que memorizaste, no hay crecimiento, porque tienes que ahora meditar. ¿Right? Es como traer un chicle en tu boca y te lo metes el chicle y ahí lo dejas. O dices, ya me comí el chicle. Te cayó ahí, ¿verdad, Francisco? Ahí. Pero lo correcto es, te metes el chicle y te metes 2 o 3 si puedes. Se me fue el saborcito del chicle, lo dulce. Otro. Lo que estoy haciendo es meditando. Este libro tiene que entrar. No es solo leer, aún memorizar, ¿me entiendes? Escucharme a mí, no. Tienes que tomar la palabra, irte a la casa y meditar. Meditar quiere decir
masticarla, quiere decir observarla, interpretarla. ¿Qué está diciendo Dios aquí? You know? Eso es lo que tenemos que hacer, man. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si de verdad estás en serio, empiezas a estudiarla. Y después decides, ¿cómo la puedo aplicar? Siempre aplicación. ¿Okay? So, terminemos la lectura de Santiago. Para terminar aquí, Santiago llega a un punto, después de que habla de todo esto, dice, ok, vamos a aplicar. ¿Sabes lo que a Dios le gusta, hermanos? ¿Sabes lo que a Dios le gusta? Léanlo ahí. 26. Primero exhorta, dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua. ¿Te acuerdas que les había dicho que sean lentos para hablar? Dice, se engaña a sí mismo. Y después dice, su religión no sirve para nada. Y ahora llega la aplicación. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es ¿qué? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción ¿de qué? Del mundo. Dos cosas. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Right? Aplicación. Si no los deja arriba el apóstol, no los deja en, tienes que pronto para escuchar, no los deja en, deja que te entre la palabra, pero les dice, aquí hay una aplicación. Tienen que cruzar de esto, tienen que llegar a la aplicación. Y la aplicación, él dice, de la verdadera religión, y lo que Dios le llama la atención y mira y dice, man, that's my son. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Dice, cuando hay una viuda, cuando hay un huérfano y tú tienes la habilidad de socorrerle, ve y hazlo. Go and do it. Esa es la verdadera religión. Tiene que haber aplicación. ¿Me entiendes? Hay que es 500,000 de foster kids. Creo que es, aquí lo puse, 500,000 de huérfanos en el sistema de foster children. Que necesitan a alguien que los traiga a su familia, right? Fabi Montoya, una esposa de pastor ahora, no siempre, cuando ella era chica, era una muchacha de como 13 y era foster child, ¿verdad? Y nadie la quería llevársela porque era muy viejita ya, de 13, 14. Todos quieren al baby. Yo quiero un bebito con ojos azules, blanquito, no, right? Finalmente alguien cogió a Fabi Montoya y la hizo su foster kid y después la adoptaron y ahora es esposa de pastor. Hay una historia muy larga acerca de eso, pero estoy dándole un ejemplo de lo que estamos hablando. Hay madres solteras aquí y alrededor sin solvencia económica, sin ayuda, que necesitamos ayudarles. Hay damnificados de las catástrofes que vamos a experimentar, wow, okay. Y hay otra cosa aquí, ¿cómo aplicamos? La corriente situación del mundo, pero también la corriente situación moral. El apóstol dice, no te contaminen con el mundo. El mundo y sus pecados nos bombardean. Y Santiago dice, no dejen que el mundo los ataque. Miren, se los voy a poner de esta manera y aquí voy a terminar. ¿Cuántos han escuchado de Whitney Houston, la cantante? Right? Okay. Listen, anoche estaba viendo el documental sobre su vida y cómo pasó su vida, de dónde salió y cómo terminó. Era una joven que creció en la iglesia y murió adicta, ahogada en la tina del baño. Dios le había dado un regalo, porque ella lo decía, Dios me dio un regalo. Y la diferencia entre el éxito y la fama, ella decía, hay una diferencia entre el éxito y la fama. Dios quiere que tengas éxito, pero la fama te come, te traga, decía Whitney Houston. Right? La condujo a drogas, la fama. La condujo a cuestionables relaciones con el mismo sexo. Había una mujer en su vida que pegada con ella, y cuestionaban si Whitney Houston era bisexual. Tenía a su esposo, pero esta mujer no la dejaba. Cuando desobedecemos la palabra, cuando nos apartamos, vamos a hacer muchas cosas que no deberíamos de hacer.
Y después se casó con un hombre que no era cristiano, un mal marido. Creó disfunción familiar, codependencia, manteniendo un montón de gente que la mandaban a cantar y se estaba muriendo, pero el dinero tenía que entrar. Adentro, déjame decirte, Whitney Houston, una linda mujer con un gran corazón, pero en profundo dolor, en medio de su batalla, en su camerino, donde tenía instrumentos para drogarse, ella decía que Dios estaba con ella, que Dios estaba allí, y como que quería salir de esa vida, pero nunca pudo. Oraba antes de sus conciertos y los juntaba a todos antes de salir, a todo su equipo, para ir a cantar. Oraba con ellos. Finalmente su hija murió un poco después, también adicta a las drogas. ¿Saben lo que hice anoche? Me tuve que poner de rodillas y orar por dos cosas. Señor, please, Señor, guarda a mis nietos. Drugs is ugly. La droga es terrible, es Satan, es bad, and it destroys lives. Y cuando vi la vida de Whitney Houston, no la juzgué, me dolió, me partió el corazón. Eran como las 10, I don't know, 9, 10 at night, y me puse rodillas. Carolina ya estaba dormida y le dije, Señor, please, protege a mis nietos. Y de nuevo afirmar, todo aquello que nos aparta de la palabra de Dios, tenemos que decirle no. Tenemos que decirle no. Aquí está mi pregunta: ¿qué pasaría si todos obedeceríamos? ¿Qué pasaría si todos obedeceríamos? Quizás tendríamos relaciones más saludables, hogares más funcionales, una iglesia más fuerte y eficaz en la edificación del reino de Dios, y vidas más contentas y satisfechas. ¿Te imaginas lo que sería si todos fuéramos obedientes? Dios nos está llamando a hacer grandes cosas, pero no podemos ser desobedientes, mediocres, temerosos ni fríos.